Y propósitos del bloque 1, aprendizaje 1. Diversas concepciones sobre la enseñanza del lenguaje escrito. Propósito. Durante la unidad, el estudiante reflexionará sobre la noción de la alfabetización, los métodos y los enfoques para la enseñanza del lenguaje escrito como construcciones históricas medidas por saberes académicos y expectativas sociales y políticas. El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio de un sistema de escritura. Este lenguaje se manifiesta por medio de sonidos articulados fonéticamente, es decir, que los niños de preescolar deben de ir haciendo los sonidos de las vocales o de las letras, que en este caso el lenguaje escrito se utiliza mucho en la edad de preescolar para cuando empiezan sus primeras escrituras, es decir, su nombre, y lo pueden escribir en etiquetas o en sus propios trabajos. El lenguaje escrito en el periodo de la edad de preescolar se manifiesta en representaciones, como por ejemplo sería que escriban el nombre de alguna figura que estén observando o de lo que estén haciendo en ese momento los niños. Es decir, que pues deben de ir observando ciertas figuras y los niños deben de ir haciendo las representaciones gráficas. Ya sea igual, pueden hacer las representaciones por medio de garabatos, que en ciertos casos de la edad de preescolar muchos niños aún no tienen la habilidad de hacer dibujos perfeccionados. Aquí, por ejemplo, en el lenguaje escrito, deben de ir reconociendo las letras de su nombre y saber con qué letras empiezan, como por ejemplo en esta hoja de trabajo, mi nombre es y empieza con la letra A. Es decir, que los niños ya deben de ir reconociendo las letras de su nombre. También es lo que mencionaba, de ir enseñando o mostrándole a los niños las imágenes y que ellos vayan colocando las letras que hacen falta en ciertas hojas de trabajo. También la lectura, en este caso, es una de las habilidades que deben desarrollar como padres, incluso con los niños, ¿no? Podría ser que como padres o como apoyo de un niño, pues se lea un cuento para el niño y el niño después podamos pedirle que haga ilustraciones o dibujos acerca de lo que recuerda del cuento. Otra actividad para favorecer el lenguaje escrito podría ser que como padres o como apoyo de los niños de preescolar, en este caso educadoras, es escribir el nombre del niño completo y que el niño vaya escribiendo abajo letra por letra y haciendo los sonidos de cada letra, para que después ellos ya vayan reconociendo el nombre inmediatamente. La alfabetización en el siglo XXI. Los avances de la tecnología y los medios de comunicación tienen un efecto crucial en los objetivos de enseñanza, de la lectura y la escritura. Tanto la lectura como la escritura son habilidades que los seres humanos desarrollan a lo largo de su vida. La alfabetización del siglo XXI tiene que ver con enseñar, pensar, leer y escribir. Los nuevos sentidos de concepto de alfabetización se entrelazan cuestiones no solo educativas, sino también culturales, sociales y políticas. La alfabetización es un motriz de desarrollo sostenible, ya que permite una mayor participación de las personas, reduce la pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo durante la vida. De igual forma, más allá de su concepto convencional como conjunto de competencias de lectura, escritura y cálculo, la alfabetización se entiende hoy en día como medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación. En el mundo cada vez más digitalizado, basado en textos y rico en información.
Teorías de la alfabetización según el punto de vista de Mirta Castedo. Mirta Castedo nos menciona que se enseña lo que se aprende y que se aprende lo que se enseña, por lo cual los niños debían aprender aquello que les enseñábamos y tal como se los enseñamos. Y si así no sucedía el problema, se atribuía a un método de deficiencia del niño, lo cual considero que no me parece correcto ni justo, porque yo opino que, como dice la lectura, podría existir alguna otra razón por la cual los pequeños en clases no comprendan algún tema, y mucho menos con la misma perspectiva que un adulto. Entonces, esto se trata de lógicas diferentes y hay que saber entender a cada etapa del niño en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Por otro lado, nos mencionaba la teoría del déficit. En esta se pretendía que los niños se mantuvieran realizando ejercicios de motricidad y pronunciación hasta así lograr un determinado desempeño ajeno a las prácticas de escritura escrita. En otro punto de la lectura que en verdad me agradó mucho y sobre todo estoy de acuerdo y me parece una idea muy útil, y es que cada educadora debería aplicar el test ABC, en el cual su objetivo es detectar la madurez de un niño para el aprendizaje de la lectura y escritura, exigiendo así una enseñanza especial. Realmente yo estoy a favor de esa idea, porque independientemente del test nos habla acerca de que cada niño aprende y se desarrolla de manera diferente a los demás, ya que no todos son iguales ni aprenden de manera igual, y es un error querer que esto pasara y obligar a algún niño que sea y aprenda como los demás. Alfabetización, teoría y práctica de Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro nos dice que para llevar a cabo la alfabetización se necesita de 3 elementos importantes, que es el docente, el alumno y principalmente la lengua escrita. Emilia Ferreiro no creó un método de lectoescritura como erróneamente nosotros pensamos, sino que ella aportó conocimiento a la pedagogía y metodología, que nos lleva a una reflexión y debate de la enseñanza tradicional de cómo se enseña la escritura y la lectura. Emilia Ferreiro describe en 5 fases la explicación teórico-pedagógico en la construcción de la lectoescritura. Etapa 1. Etapa de la simbología. Es donde el niño no hace hipótesis de un nombre, sino se representa y se expresa a través de un garabato o un dibujo, ya sea con formas y medidas. Yo les puse el ejemplo de un salón de clases en el cual los niños de preescolar lo fueron dibujando a lo que ellos entendían, pero sin decirme nombres, ya que a su corta edad no saben bien hablar o no saben el nombre de todos los objetos representantes de un salón de clases. Solamente ellos se basaron en los objetos que hubo y los dibujaron. Fase 2. Fase de la escritura. Es donde el niño en su lectura y escritura busca combinar las letras. Un ejemplo muy claro es las sílabas de bebé. Es donde el niño está combinando las palabras y puede ver que bebé tiene las mismas vocales y las mismas consonantes. Y aquí se forman 2 sílabas. Etapa 3. Etapa de la escritura. Es donde el niño ya trabaja con sílabas y formula hipótesis. Es donde el niño ya relaciona la escritura con el objeto. El niño ya empieza a escribir palabras con sílabas mayor de 2 y con 3 caracteres. Esto puede ser que el niño empiece a decir algunas palabras que no se le entiendan. Por ejemplo, na en lugar de decir una. O gato, podemos ver que se forman 2 sílabas, pero el niño solamente puede decir ato, cuando en realidad es gato.
Fase 4. Fase de la escritura. Es donde el niño ya establece una relación con la hipótesis y ya la está trabajando mediante la sílaba y la alfabética. Es donde el niño aún a la hora de leer una palabra grande aún tiene fallas, pero él ya con el método alfabética silábica, los niños ya empiezan a relacionar las sílabas. Como yo le puedo mostrar a un niño un payaso y él me puede decir payaso, pero a la hora de separar las sílabas, eso es lo que les cuesta. Y podemos ver que payaso tiene 3 sílabas. Fase 5. Fase alfabética. Es donde el niño ya tiene una hipótesis más grande. Ya el niño comprende qué es una sílaba, el sonido de la sílaba, qué objeto se menciona, cuántas sílabas tiene un objeto, y ya puede entender una escritura y lectura mejor. Podemos ver que el niño ya puede entender las palabras grandes como mariposa. Mariposa podemos que es mariposa. Son 4 sílabas. Y como podemos observar en esta hoja, es donde un niño de preescolar empieza desde todo, desde la primera fase, que es como los garabatos, empiezan las sílabas, el sonido, la lectura y cómo ellos lo van relacionando